Saludos, les habla la ingeniero Erika Abreu y les voy a exponer acerca del efecto del fenol ácido y básico en la purificación de proteínas apolares del suelo. El suelo es un sistema complejo en el cual se desarrollan fenómenos físicos, químicos y microbiológicos esenciales para la vida en el planeta. Es un recurso natural en el que existe una población muy activa y compleja de microorganismos que descomponen no solo residuos animales y vegetales, sino también materiales inorgánicos. Además, dichos microorganismos realizan tareas importantes en los ciclos de nutrientes como carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Sin embargo, las técnicas inadecuadas de laboreo afectan la microecología del suelo, sus propiedades físicas y químicas, disminuyendo también la materia orgánica en las tierras cultivables, hasta llegar en muchos casos a su total degradación. Debido a esto, recientemente ha surgido el interés por estudiar la metaproteómica del suelo como herramienta para la comprensión de la función y el papel de los miembros de la comunidad microbiana. Las hifas extrarradicales de los hongos micorrízicos arbusculares producen o secretan una proteína llamada glomalina, recalcitrante, insoluble en agua, apolar o hidrofóbica. Es estable en el tiempo, pudiéndose encontrar en los suelos de 7 a 42 años, de acuerdo al manejo que se le haya dado al suelo, las condiciones ambientales y el ecosistema. El término glomalina se define sobre la base de su extracción con citrato de sodio, utilizando autoclave y su reacción con el anticuerpo monoclonal MAB32B11. En un principio se planteó que esta glomalina era una proteína específica, lo cual dio lugar a una definición imprecisa. En consecuencia de esto, el investigador Rulick, en el 2004, propone llamar a la fracción proteica del suelo como GRSP, proteínas del suelo relacionadas a glomalinas, debido a que no está establecida una relación clara entre las glomalinas y los diferentes grupos proteicos del suelo. Se ha reportado previamente que las GRSP son un consorcio de proteínas normalmente coextraídas provenientes de distintas fuentes, dentro de las cuales se encuentran los hongos micorrízicos arbusculares. Las GRSP, bien es cierto que actúan como agente cementante, favoreciendo la formación de agregados y por tanto mejorando la estructura del suelo. Esta es la condición más favorable para el crecimiento de las plantas. Los estudios bioquímicos de estas proteínas son relevantes, ya que pueden considerarse como parámetros biológicos relacionados con la calidad del suelo. Sin embargo, los métodos existentes para la extracción y purificación de estas proteínas son muy laboriosos, debido al uso intensivo de autoclaves y el prolongado tiempo de espera para obtener los resultados requeridos. En investigaciones previas, como las realizadas por Bendor en el 2007, pudo obtener proteínas apolares utilizando el solvente orgánico fenol, al igual que el investigador Almarza en el 2013, el cual probó diferentes solventes orgánicos, dentro de los cuales estaba incluido el fenol en estado ácido, el cual fue el que obtuvo mejor rendimiento para la extracción de proteínas apolares. Es de allí donde surge el interés de esta investigación, y el objetivo general fue evaluar el efecto del fenol con distintos valores de pH en la purificación de proteínas hidrofóbicas del suelo. Para la metodología de esta investigación se seleccionaron 2 unidades de producción para la toma de las muestras. La primera fue la unidad académica La Primavera, ubicada en el municipio Andrés Bello, de la cual se tomaron los ecosistemas Bosque B, Barbecho, Vega del Río y Bosque Riviera, y la segunda unidad de producción fue la unidad académica La Tuquerena, ubicada en el municipio Junín, estado Táchira, de los cuales se tomaron los ecosistemas Bosque A y Cacao. Para la recolección de las muestras o la toma de muestras, se marcaron puntos en el área de muestreo en forma de MW a una distancia de 10 metros. Para la toma de la muestra, inicialmente se limpió la superficie, se tomó la muestra a una profundidad entre 0 y 10 centímetros, se hizo una mezcla homogénea, se embolsó, se etiquetó y se almacenó en una nevera a menos 20 grados centígrados. Seguidamente, para la destilación del fenol, se tomaron aproximadamente 500 miligramos de fenol cristalizado, se llevaron a baño de María a 60 grados centígrados y se montó un sistema de destilación simple. Esto con el objetivo de purificar o de extraer las impurezas comerciales del fenol.
Este procedimiento se realizó por duplicado para obtener el fenol bidestilado. Seguidamente se realizó la equilibración del fenol ácido. Para ello se tomó un volumen de fenol bidestilado, se colocó en baño de María a 65 grados centígrados, se agregó un volumen igual de buffer citrato a pH 4, se mezcló, agitó y se dejó en reposo hasta que se separaran ambas fases. Posteriormente se retiró la fase acuosa y se midió el pH. Este proceso se repitió hasta verificar que la solución se encontrara a pH 4. Finalmente se agregó un volumen igual de solución de buffer citrato y se almacenó en la nevera. Para la equilibración del fenol básico, se tomó un volumen de fenol bidestilado y se agregó en un tubo de centrífuga de 50 mililitros con un volumen igual de buffer tris a 0.5 molar y pH 8. La mezcla se agitó vigorosamente, posteriormente se dejó en reposo hasta que se separaran ambas fases y se retiró la fase acuosa. Se agregó un volumen igual de buffer tris a 0.1 molar y pH 8 y se agitó vigorosamente. Luego se dejó en reposo hasta que se separaran ambas fases para retirar la fase acuosa. Esto se repitió hasta lograr el pH 8 en la solución. Luego se pesó 0.1% del agente antioxidante, que es la 8-hidroxiquinolina, se agregó al fenol previamente calentado a 65 grados centígrados y se agitó. A continuación se agregó un volumen igual de buffer tris a 0.1 molar y pH 8. El envase se cubrió y se cubrió con papel aluminio y se llevó a la nevera a una temperatura de 4 grados centígrados. Purificación de proteínas apolares tipo GRSP. Se pesaron 10 muestras compuestas de suelo, compuestas por 120 miligramos de suelo en tubos de 1.5 mililitros. Para el primer lavado, cada muestra se suspendió en 1 mililitro de hidróxido de sodio y luego se centrifugó a 14.000 G en una microcentrífuga por 1 minuto a temperatura ambiente. Luego se realizaron 2 lavados más con el hidróxido de sodio y posteriormente se realizaron 2 lavados con 1 mililitro de agua milicú y en cada lavado las muestras se centrifugaron bajo las condiciones anteriores. Seguidamente se descartó la fase acuosa y se agregó 500 microlitros del solvente orgánico, fenol ácido o alcalino, a las muestras de suelo. Se homogenizaron con la ayuda de un vórtex por 3 minutos. Las muestras se incubaron por 30 minutos. Luego se agitaron en el vórtex y se centrifugaron a 14.000 G en la microcentrífuga por 1 minuto. Se extrajo el solvente orgánico de cada muestra y se colocó en un tubo de 1.5 mililitros. La extracción con el solvente se repitió 2 veces. Las fases orgánicas de cada extracción fueron colocadas en una estufa al vacío a una temperatura cercana a su punto de ebullición, el cual es 182 grados centígrados aproximadamente, y se dejaron hasta la sequedad, resuspendiéndose posteriormente en 1 mililitro del buffer citrato a 0.1 molar y pH 8, para luego realizar las mediciones de la proteína, los cuales se tomaron 5 microlitros de la muestra proteica o de la solución proteica y se agregó 250 microlitros del reactivo Bragg. Se midió la absorbancia a una longitud de onda de 595 nanómetros con la ayuda de un espectrofotómetro. Seguidamente se realizó la electroforesis en geles de poliacrilamida SDS-PAGE. Para ello se preparó un gel discontinuo. El gel de apilamiento se preparó al 4% y el gel de resolución al 12%. Se cargaron cada una de las muestras proteicas en el equipo y los parámetros para la corrida fueron 200 voltios, 180 miliamperios durante un tiempo de 90 minutos. Luego se realizó la tinción de los geles, primero con azul de Cumasí y luego con solución de nitrato de plata. La metodología usada para estas tinciones fue la descrita por Gillespie en el 2011. En cuanto a los resultados obtenidos en la siguiente investigación, la figura 1 muestra la proporción de proteínas que fueron extraídas en cada tipo de suelo al realizar los 2 ciclos de extracción con el solvente orgánico y el fenol a pH 4.
Los resultados correspondientes a los lavados con fenol alcalino se muestran en la figura 2. La comparación de los rendimientos proteicos en términos de proteínas totales se presentan en la tabla 1. Finalmente, los perfiles proteicos mediante la separación de proteínas por SDS-PAGE se muestran en la figura 3, correspondiendo estos a la extracción con fenolácido. En la purificación de proteínas realizadas con el tratamiento de fenol ácido, figura 1, se logra observar que la mayor cantidad de proteínas que reaccionaron al Bradford se obtienen con el segundo lavado, en comparación con las del primero, lo que indica la importancia de realizar el segundo lavado, el cual contribuye a solubilizar mejor las proteínas presentes en las muestras de suelo. Esto podría deberse a que al entrar en contacto con las muestras de suelo con el solvente y resuspenderlas con agitación, lograron disgregarse y facilitar su extracción, concordando con lo reportado por Almarza. Adicionalmente, el uso del fenol en combinación con otros compuestos para protocolos de extracción, purificación y cuantificación de proteínas apolares pareciera tener un efecto favorable sobre los resultados obtenidos de concentración de proteínas. En el caso de las extracciones realizadas con el fenol alcalino, como se observa en la figura 2, se observa un comportamiento similar obtenido con el tratamiento anterior. Es decir, es primordial realizar 2 lavados con el solvente para lograr mayor solubilidad de proteínas reactivas al Bradford. Para ambos estudios, al observar los promedios de los rendimientos de las proteínas apolares totales, se observa que los 2 tratamientos aplicados presentan rendimientos considerables, demostrando nuevamente la efectividad de dicho solvente al momento de extraer proteínas apolares del suelo. Por otra parte, el ANOVA realizado muestra que entre ambos tratamientos no hubo diferencias significativas, estadísticamente significativas, con un P igual a 0.4034 en términos de rendimientos proteicos obtenidos para cada suelo estudiado, lo que sugiere que ambos tratamientos son eficientes para la extracción de proteínas del suelo, en concordancia por lo reportado en estudios anteriores por Bendorf en el 2007 y Almarza en el 2013. Las proteínas apolares obtenidas fueron corridas en geles de poliacrilamida SDS-PAGE, logrando observar bandas muy tenues con un peso molecular que varió entre los 50 y los 55 kilodaltios aproximadamente. Wright en el 96 reportaron bandas de entre 67 y 94 kilodaltios, mientras que Bollinger en el 2008 reportó bandas similares entre los 60 y 90 kilodaltios. A pesar de las diferencias en cuanto a masa molecular, este resultado sugiere que dichas bandas sí corresponderían a proteínas apolares presentes en los suelos analizados, lo que a su vez sería el primer reporte de un gel SDS-PAGE que muestra bandas de proteínas realmente con características apolares de solubilidad. La sutil coloración que adquirieron las bandas obtenidas podrán ser producto de la baja concentración de extractos proteicos obtenidos, apoyando la hipótesis planteada en esta unidad de investigación, que propone que las proteínas existentes en el suelo no son grupos fundamentalmente hidrofóbicos, como ha sido aceptado por la comunidad científica del área, sino que también existe un grupo de proteínas polares en cantidades importantes que no han sido consideradas hasta el momento, a pesar de las implicaciones agronómicas que pudiera ejercer en cuanto a la calidad integral de los suelos. Además de la importancia biotecnológica que implicaría conocer un nuevo grupo de proteínas que pudieran modular la calidad del suelo o la calidad de un suelo. Para concluir y para recomendar, tenemos ambos tratamientos de fenol a pH 8 y pH 4 tienen la misma eficiencia para extraer proteínas apolares del suelo. Es importante la realización de un segundo ciclo de extracción con este solvente. Sin embargo, se sugiere el uso de fenol ácido por la estabilidad que presenta en el tiempo frente a la oxidación en comparación con el fenol alcalino. El hidróxido de sodio permitió descartar las proteínas polares y sustancias húmicas presentes en las muestras de suelo, permitiendo deducir que los perfiles proteicos obtenidos corresponden muy probablemente a proteínas estrictamente apolares. Se recomienda trabajar el fenol en estado ácido al momento de realizar extracciones de proteínas apolares, ya que el mismo posee un tiempo de oxidación mayor que el alcalino y por consiguiente se puede almacenar por periodos más largos. Gracias.
Perfecto.